Bueno, tenemos muchos mails que nos ha mandado usted, hay para todos los gustos. El presidente tiene derecho como cualquier ciudadano, pero ¿ustedes qué opinan del aviso televisivo sobre la prensa del diario Últimas Noticias? No los oí hablar de ellos, es lo que hacía referencia a Esteban, ¿no? A ver, ¿dónde tengo otro? Porque tenemos muchísimos. Hasta ahora siempre pensé que la oposición... Tenemos un poquito, Pepe, hay uno para vos también. Que la oposición se ejercía por los partidos políticos. Uno ganaba y gobernaba y otro u otros partidos eran la oposición. Bueno, esto lo dice Martín en referencia a lo que decía el presidente de que hay medios de oposición, ¿no? A mi modo de ver, lo peor de las declaraciones del presidente, además de la presión que pretende ejercer, está partiendo de una consideración muy pobre del intelecto del público. Parecería que el doctor Vázquez estima que nosotros, los que recibimos la información, somos tan poco inteligentes que no podemos distinguir la misma de la opinión. Por lo que dijo de que tendrían que decir cuándo opinan y cuándo están informando, ¿no? En el Mundial pasado, dice otro televidente, los derechos los tuvo el dueño del diario en el que trabaja, Esteban Valenti, y no los dio gratis ni a mí ni al interior, en referencia a los derechos que tenía Fasano del Mundial anterior. Yo no trabajo, tengo un suplemento. Bitácora. Pero también de eso podemos discutir, ¿cómo no? Pepe, que empieces vos por sacarte la careta y digas que sos del frente. Yo fui, soy y seré toda la vida de Nacional. Hábil declarante. Eso me hace un opositor frontal. Javier dice, el presidente habló del canal estatal y del Diario de la República. ¿Qué opina de eso? Julián de la Unión, no se le puede dar tanta trascendencia. Hay otras cosas más trascendentes de las que hablar. Bueno, un abrazo grande de Raúl de Progreso. Los dichos de Vázquez son tan graves como los de Mussolini, dice Darwin. René. No entiendo la letra acá. Gerardo, las opiniones del presidente son acertadas dentro de todo, como toda persona que da su opinión. Estoy de acuerdo con lo que dijo Vázquez. Nancy Vázquez se refirió a los medios, no a los periodistas. Vázquez es un ciudadano que tiene derecho a opinar como cualquier otro. Se ve que todo el mundo tiene cola de paja porque no paran de opinar. Bueno, estos son algunos de los mails que han mandado ustedes y seguimos entonces con este... Evidentemente la gente también sintió la repercusión. Más allá bueno, que es lo que decía Gabriel, por supuesto es discutible como todo, ¿no? En lo personal, yo sentí, que se estaba hiriendo en alguna medida, o pretendiendo herir, eso yo no lo puedo determinar, mi integridad como periodista, en la medida que quedaba involucrado, más allá que se hiciera esa disquisición entre los medios y los periodistas, cuando se habla de Canal 10, de El País, de Radio Sarandí, de Canal 4, donde trabajan un conjunto de periodistas que tienen mayor autonomía, menor autonomía, según la trayectoria, según las características de la propia empresa. Cuando después en los comentarios decían, no era fulano, era por Mengano, eso también circuló. En fin, son cosas que de repente... porque otra cosa que el presidente hubiera dicho, no, mire, yo creo que tal medio o tal periodista hace la oposición porque hizo tal y cual cosa. Eso es distinto, ¿verdad? Pero entonces ahí debió haber entrado en otros particularismos, señalar específicamente a qué cobertura, como hizo en el caso del observador con el informe de inseguridad, donde hizo más o menos referencia concreta a algo que a él le pareció que era negativo para el país, ¿no? En fin, no sé por dónde quieren seguir esta polémica. No es la primera vez, porque acá no estamos hablando... Podríamos hablar del pasado, del sistema de medios que se interconectan y de no sé cuántas cosas más, pero digo, me parece que acá la cuestión son las declaraciones del presidente y cómo estas cosas pueden impactar. ¿Y qué es lo que el presidente quiso decir cuando dijo? Podemos hacer interpretaciones. Hay cosas bien concretas que el presidente dijo y que no tienen una segunda lectura. Una, para mí, es la intencionalidad que se le marca a los medios de comunicación sobre perjudicar al país. El presidente a veces, uno tiene la sensación... Dijo perjudicar al gobierno, hacer no, oposición sistemática al gobierno. No, justamente dijo... Bien las no, las declaraciones no. El presidente, vamos a aclarar esto. El presidente la primera vez que habla de esto, habla dentro del Consejo de Ministros. Y dijo, lo voy a decir bien fuerte y para que se escuche, y luego Vázquez, que se sale de la vaina por desmentir, lo sabemos todos, colegas, cómo es la historia, que tiene esto y él desmiente, no desmintió para nada lo que ese día se informó acerca de lo que él dijo adentro del Consejo de Ministros. Y adentro del Consejo de Ministros él dijo que había medio de comunicación y concretamente se refirió a esa nota, pero también habló en general, que querían perjudicar, que no solamente le hacían oposición al gobierno, sino que querían perjudicar al país, y ahí le dio un tono de mayor gravedad. Esto es una cosa bien concreta. Como el presidente a mí me da la sensación de que tiene una cierta cuota de impunidad. Así como un día dice que hay un tratado de libre comercio, al día siguiente te dice que no y no pasa nada. Y un día te dice que acordó con Kirchner y el otro día te dice que no y no pasa nada. Y te puede llegar a decir este tipo de cosas si no pasa nada y nosotros sabemos
Nosotros digo los ¿Qué periodistas... tendría que pasar? ¿Qué querés que pase? Y bueno, No sé, yo qué sé, que alguien le diga presidente, no, y él te dice, usted me escuchó a mí decir, pero perdóname, Esteban, él ha dicho, los periodistas que estamos todo el día en la calle, nos ha pasado de saber que hay cosas que son verdad, que las tenés chequeadas con 3 fuentes, y sale el presidente y te las niega, y te las desmiente. ¿Y por qué decís que no pasa nada? No sabés si no pasa nada. El ciudadano está ahí, toma nota. Bueno, pero digamos, él tiene una cierta cuota en la que lo puede seguir haciendo y lo hace y lo repite. Creo que vos tocaste el punto nodular. A ver. Es decir, que fue lo que hiciste ayer en Zona Urbana. En realidad, vos querés que pase algo. Te desnudaste, querido. Ay. Es decir, vos no informás. Bueno, si plata, ¿eh? Vos no informás. Vos ni siquiera opinás. Vos tenés una intencionalidad. Que pase algo. Pero, es decir, déjame terminar. No, pero... Espera, Gabriel. Es decir, tú tenés una visión y tenés todo el derecho del mundo. Me parece brillante. Es decir, creo que es maravilloso que tendríamos que todos agradecerles al presidente que un tema como la información se esté discutiendo de esta manera, ampliamente, esté en la agenda, todos podamos opinar. Absolutamente. Es más, no sé quién lo dijo, pero yo, que discrepo radicalmente contigo a veces, porque a veces te he llamado para decirte que algunos artículos tuyos son muy buenos, tenés que reconocérmelo. Sin duda. Te digo que yo estoy dispuesto a jugarme cualquier cosa para que vos sigas diciendo y teniendo la intencionalidad política que quieras. Mirá lo que te digo. Porque yo he aprendido, incluso autocríticamente, de algunas posiciones que tenía, que ese valor de la libertad y la democracia no valen en algún lugar y en algún momento, sino que valen siempre. Sin duda, totalmente de acuerdo. Pero yo te quiero decir que así, y te respeto la intencionalidad, cuando no tengo tú ninguna decís... intencionalidad, cuando tú no me atribuyas cosas que... Pero mirá, déjalo que lo explique. Te estoy tomando lo que dijiste vos, lo que hiciste ayer. Que anda al grano. Entonces, al grano, tú cuando decís, no pasa nada, querés que pase. Entonces tú trabajás para que pase. No, y entonces le pones trabajar. toda tu pasión. Quiero que pase. Y yo creo, yo sí también, con la diferencia es esta. ¿Sabes qué es lo que quiero que pase? Espera, hablen de a uno, porque si no... La diferencia es esta. Yo quiero que pase, y lo digo. ¿Qué querés que pase? ¿Tá? Yo quiero que este gobierno le vaya bien. Yo quiero que este gobierno haga los cambios. Incluso lo critico cuando no marcha al ritmo que yo considero. ¿Estás diciendo que vos crees que yo quiero que le vaya mal? No, yo te digo una cosa. ¿Pero cuál es la intencionalidad que vos ves? La intencionalidad la dijiste vos. ¿Cuál es? La que pase algo, no sé. Pero explícalo tú. Pero yo cuando vos explico. decís, este presidente hace esto, y no pasa nada. Bueno, no pasa ¿por qué no explicás vos lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar A es ver, que... explícame. O sea, el presidente... ¿Que lo tiene que derrocar? Esperá, déjalo hablar. ¿Qué tiene que pasar? O como dijiste ayer... A mí, ¿sabes lo que me gustaría que pasara? Es que el presidente deje de entrar en esas contradicciones que muchas veces recaen sobre los periodistas. Yo te pudiera contar... ¿Te dificulta el trabajo eso? Mira, yo te voy a contar una cosa. Te voy a contar una anécdota que le pasó a un periodista del Observador. En Caracas, en Venezuela. Le pregunta al presidente Chávez sobre qué opinaba de qué podía pasar si Uruguay hacía un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Porque el presidente Vázquez había dicho en más de una ocasión que era factible la realización de un tratado de libre comercio. El presidente Vázquez, la pregunta era para Chávez, le sacó el micrófono a Chávez y golpeando la mesa, increpó a ese periodista, el periodista Pablo Tosquelas, que ahora trabaja en Zona Urbana, diciéndole prácticamente que estaba exponiendo... Explícame vos. Y yo te voy a decir que ahí el presidente expone a un curso, déjame hablar. Expone a un periodista, lo ridiculiza como que está diciendo una demencia en una conferencia de prensa internacional, cuando el periodista simplemente estaba preguntando lo mismo que el presidente había dicho antes. ¿Entendés lo que te quiero decir? Cuando digo no pasa nada, no pasa nada, y él no respeta... Está bien, pero ¿qué tendría que pasar en ese caso? Bueno. El ciudadano que está mirando, a uno le parecerá bien, a otro le parecerá mal. Pero a mí me gustaría que el presidente... Como ahora, a mí me gustaría que el presidente por lo menos no denigrara públicamente a los periodistas de esa manera. Eso me gustaría que dejara de pasar. Que nos respetara un poco más en nuestro trabajo. Yo quiero que pase eso, por lo menos. Pero decime una cosa, ya que te preocupa tanto, ¿cuánto hiciste vos, por ejemplo, cuando por ejemplo ahora, todo el mundo sabe, porque incluso lo dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol,
que hay periodistas Son unos corruptos. que reciben sueldos Son unos corruptos. de la propia presidencia. No lo dije yo. Son unos corruptos. Cuando todo el mundo sabe que hay 2 sueldos, por ejemplo, en eso. Es una cosa, digo, asumida por toda la Si sociedad. querés que hablemos de periodistas corruptos, Esteban, y de empresarios periodísticos corruptos, yo lo que te digo... en este país podemos hablar. Yo lo que te digo es que a mí me parece brillante que sobre un tema sobre lo cual hay tantas opiniones diversas y tiene que ver tanto que ver con la democracia de este país y que tiene que ver con sistemas de poder, porque no es un discurso ideologizado, cualquiera sabe que en este país funciona y funcionó un sistema de poder sobre la base de la concesión de ondas y de acumulación de ondas en todo el país. Valente, Si a usted permítame. parece que eso es ideológico... ¿Qué tiene que ver los diarios con eso? Bueno, A ver, yo te digo una cosa, permítame, incluso más que Esteban. los matices, yo creo que efectivamente hay diarios que han sido siempre el poder, incluso con los militares. A ver, Por ejemplo, el diario El País. A ver, Esteban, Valentín, a ver. permítame, porque justamente una cosa que yo le quería preguntar, ¿cómo separar a los medios de los periodistas? El presidente habla de los medios, ¿verdad? Y no de los periodistas. Hace esa salvedad que por lo menos es ligeramente contradictoria, sobre todo porque él hace referencia específicamente a la elección de las noticias. Y eso nos cabe, en el general de los casos, a los periodistas. No dijo la elección. Sí, dijo que... No, dijo que una sistemáticamente campaña ocultan sistemática. la... Mira, yo te- Pero no, destacan pero las no quiero plantearle porque justamente el presidente no hace mención a esos hechos que usted denuncia y que, bueno, que son evidentes, no solo con el tema del Mundial, pasa con los derechos del fútbol uruguayo y pasa con un montón de cosas que ocurren. Hay medios que hacen una suerte de pool en determinadas cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo separar a los medios de los periodistas en este caso? Porque el presidente hace referencia específica a las noticias, a la información, y es la que los periodistas, en definitiva, definimos cuál va primero, cuál va después. Por lo menos en el caso de los medios en los que yo trabajo, corre por cuenta nuestra. No viene nadie de la dirección ni de este canal, ni de Radio Sarandí a decirme, poné la noticia de tal cosa primero y tal otra después. ¿Cómo se separa a nosotros los que ponemos en común las cosas con los dueños de los lugares donde ponemos en común las cosas? Bueno, mira, yo puede ser que sea muy desconfiado, lo asumo. Puede ser hasta que sea demasiado exigente. Es más, a mí no me llama para nada la atención, porque me parece absolutamente lógico. No soy angelical, puedo ser desconfiado, pero angelical no soy, en cuanto a que los propietarios de los medios utilizan su poder, lo han utilizado y lo siguen utilizando en los medios televisivos y lo utilizan políticamente, lo voy a decir con toda la letra, políticamente. Los mecanismos, ¿cómo funcionan? No funcionan con que nadie baje y les dice, funcionan de una manera mucho más sutil, ¿Cómo? mucho más compleja y más. ¿Cómo funciona? Voy a hacer... Funciona porque... Explicá, porque vos, esto es si la gente que no Funciona, sabe cómo funciona la porque yo voy a hacer referencia a una preocupación que planteó un oyente. Yo no creo que eso influya mecánicamente en los que reciben los medios, en absoluto. Es decir, este es el país. Como no creo que las palabras del presidente de la República, y lo he escrito, vayan a determinar la opinión pública del país de una manera mecánica en absoluto. Porque en este país, en el Uruguay, debe ser el país del mundo, entre las pocas cosas que podemos sacar el pecho, donde, teniendo la omnipotencia del poder mediático, los militares perdieron un plebiscito. Y donde la izquierda llegó al gobierno, donde todo el mundo, y lo decíamos fuera de cámaras, tenía notoriamente un poder y una capacidad de comunicación que yo no quiero contar anécdotas, porque además, pero anécdotas de esas de que, por ejemplo, se negaban a pasarnos la publicidad. Y si quiere les doy los datos. Está claro, pero eso entra en contradicción con lo otro. Yo lo que te digo es que seré muy desconfiado, pero soy muy respetuoso y además he aprendido que todo mecanismo de hacer mecánico el tema de la propiedad de los medios con la opinión pública es absurdo. Y termino con una cosa. Hay mucha gente, esto lo ha hecho el presidente, porque hay mucha gente de izquierda que no lo hace, que no discute, que se ha sumado a este tema. Y además hay mucha gente que ahora dice, pero ¿cómo? El presidente Esteban, que tiene el 57% de la opinión pública se preocupa del tema de los medios. Y yo creo que en realidad no tiene nada que ver. El presidente, como todo ciudadano, que todos le reconocemos, pero a la hora le reconocemos, pero hasta cierto punto. No. O uno le reconoce el derecho
a no utilizar el poder, pero a opinar y a exponerse. Yo creo y considero mucho más valiente y mucho más justo que un presidente pero Esteban, se exponga ¿a ti te parece y que ponga a enriqueció discutir el las cosas, debate a con que este haga la tipo de cosa de declaraciones? manera secreta, absolutamente, Fíjate que como se hizo durante 20 años en este país.